Pues seguimos con la serie sobre pasajes controvertidos que comenzamos hace unos cuantos meses, y hoy me gustaría concluir esta serie viendo un poco con la ayuda de Dios estos dos capítulos que hemos leído, Apocalipsis 17 y 18. Es posible que algunos de vosotros no hayáis estado en los domingos anteriores que me haya tocado traer el mensaje de la palabra, y quiero explicar muy brevemente por encima en un par de minutos lo que hemos estado viendo. Comenzamos esta serie hace bastantes meses, en febrero más o menos creo que era, viendo algunos pasajes del libro de Daniel, Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 9, y luego continuamos con una serie de pasajes relacionados con estos tres, que eran Ezequiel 8, Mateo 23 y 24, Segunda de Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13. Y todos estos pasajes de la Biblia tienen dos cosas en común. Una es que están muy relacionados entre sí, y la segunda es que se suelen malinterpretar con bastante facilidad. De ahí que hace un tiempo consideré prudente, necesario, importante dedicar varios domingos a estos pasajes para recordar la visión que se ha tenido siempre de estos pasajes desde el punto de vista del cristianismo histórico, dejando un poquito de lado las nuevas interpretaciones que a veces tuercen el significado de la palabra de Dios. Y para los que no hayáis escuchado los mensajes anteriores, quizás sea un poquito más difícil entender lo que vamos a decir hoy, pero bueno, intentaré explicarme lo más que pueda y que se entienda. Y de todas formas, hoy no vamos a ver Apocalipsis 17 y 18 versículo por versículo así en detalle, porque no da tiempo, hay mucho y no se puede hacer eso en un solo mensaje. Pero ya que estamos, y me gustaría decirlo, para los que no hayáis escuchado los mensajes anteriores, pues si en algún momento los podéis escuchar, pues que los escuchéis, porque están todos relacionados. Y a lo largo de todos estos domingos, estos 8 domingos, hoy es el 8º, he ido insistiendo mucho en que la base para entender todo esto que estamos viendo es Daniel capítulo 2. Si uno entiende bien el significado de Daniel capítulo 2, entonces lo que aportan todos los demás pasajes de revelación, Daniel 7, Daniel 9, Ezequiel 8, Mateo 23, 24, etc., hasta Apocalipsis 17, 18, todo va encajando así como las piezas de un rompecabezas. Porque Daniel 7, cuando lo vimos, fue un pasaje paralelo de Daniel 2, y Apocalipsis 13, a su vez, es un pasaje paralelo de Daniel 7, con varios fragmentos repetidos prácticamente palabra por palabra. Y lo que vamos a ver hoy, capítulo 17 y 18, en cierta manera vuelve a ser una repetición de Apocalipsis 13. Lo que, más que repetición o pasaje paralelo, yo lo consideraría una especie de aclaración final por parte del Espíritu Santo. Porque así como el apóstol Juan va terminando el libro de Apocalipsis, va aclarando y relacionando conceptos más y más, no para confundir como algunos creen, ni mucho menos, sino para clarificar las cosas. Y es verdad, esto ya lo dije la última vez, que Apocalipsis tiene mucho lenguaje simbólico, con las cosas explicadas así con imágenes, con símbolos, en sentido figurado, pero a su vez también cuenta con explicaciones de ese lenguaje simbólico. Y pusimos un ejemplo la última vez, y lo quiero volver a poner hoy, que es Apocalipsis 12:9, porque creo que es un buen ejemplo, y da una aclaración sencilla y tremendamente directa de quién es la serpiente de Génesis 3. Y vamos a verlo de nuevo. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y también dijimos hace unas cuantas semanas que si bien los creyentes durante siglos habían entendido que la serpiente de Génesis 3 era la persona de Satanás, no es hasta que Juan escribe Apocalipsis que queda constancia concreta e inequívoca e indudable de quién era en realidad la serpiente. Juan aquí en este versículo da 4 nombres juntos a modo de aclaración para identificarlo: el dragón, la serpiente, el diablo y Satanás, que no quepa la menor duda.
Y este es un ejemplo de algo que está explicado más claro y más directo y mejor en Apocalipsis que en el resto de la Biblia. Y hoy, en los capítulos 17 y 18, vamos a ver algunas más de estas explicaciones a modo de aclaración para que no nos queden dudas a los creyentes. Y dicho esto, vamos ya con el texto. Si me queréis acompañar en el capítulo 17, con la Biblia abierta en Apocalipsis 17, vamos a empezar a verlo. Insisto, no podemos verlo en detalle por falta de tiempo, pero sí nos vamos a detener un poquito en las cuestiones principales. Estos primeros versículos sí que los veremos un poquito más en detalle y luego ya daremos unos cuantos saltos. Empezamos, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, y atención aquí lo que le dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es decir, que aquí un ángel coge al apóstol Juan y le dice, ven conmigo que te voy a enseñar el final de la historia en relación a la gran ramera. Y esta expresión, la gran ramera, es nueva, porque no sale en la Biblia hasta aquí. No sale en ninguna otra parte de la Biblia, a excepción de más adelante, Apocalipsis 19, pero hacia atrás no sale, o sea que es nueva. Y la gran pregunta es, ¿a qué se refiere? Y lo vamos a ver enseguida en los siguientes versículos. Pero así como el apóstol Juan mete en el mismo saco en Apocalipsis 12:9 al dragón, a la serpiente, al diablo y a Satanás, porque en el fondo son lo mismo, aquí en Apocalipsis 17 y 18 Juan mete en el mismo saco a la bestia, la mujer y la gran ramera, porque no son más que diferentes facetas, diferentes nombres, diferentes simbolismos de una misma cosa. La cuarta bestia de Daniel 7 es lo mismo que las 2 bestias de Apocalipsis 13, que es lo mismo que el hombre de pecado y el hijo de perdición de 2 de Tesalonicenses 2. Y aquí se le da otro nombre, el de la gran ramera. Y esto nos podíamos preguntar, ¿acaso no confunde más el ir dando más y más nombres a una misma cosa? Pues no, al contrario, ayuda a clarificar. Y que el apóstol Juan ahora al final, a modo de aclaración, llame a la bestia la gran ramera, da la pista definitiva para los que aún no han pillado de Daniel 7 que esta última estructura de poder en el mundo entraría de lleno en el ámbito religioso. Tan de lleno entra este último poder en el ámbito religioso que Juan lo llama la gran ramera. ¿Y por qué? Pues porque la definición de ramera es la que se vende, la que se va con cualquiera, o sea, la infiel, la esposa infiel. La gran ramera es una imagen, como no podía ser de otra manera, que simboliza la infidelidad en su máxima expresión, o sea, el rechazo a Dios en su máxima expresión. Pero desde cerca. Desde cerca, ¿cómo desde cerca? Sí, desde cerca, incluso desde dentro, por decirlo de alguna manera. Ahora lo vamos a ver. Porque si hubiéramos alargado esta serie, hoy concluimos, pero si lo hubiéramos alargado, me hubiera gustado ver algunos pasajes del libro de Oseas en el Antiguo Testamento, porque todo el libro de Oseas trata de la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios, la esposa infiel que le da la espalda a Dios. Y de eso iba, en el fondo, el pasaje que vimos en Ezequiel 8. Y de eso iban Mateo 23 y Mateo 24, de una esposa infiel, de una esposa desviada y corrupta, de una iglesia desviada y corrupta, hasta tal punto que es una abominación ante Dios. Por eso Jesús denuncia a los escribas y los fariseos con todo lo que dijo de ellos en Mateo 23. Una esposa desviada y corrupta, ante la cual no cabe, como vimos en Ezequiel 8, no cabe perdón de Dios en el día del juicio final.
Por eso, en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3, cuando lo vimos en su día, cuando nos detuvimos en esa alusión a Judas Iscariote, cuando hablaba de la apostasía del hijo de perdición y del hombre de pecado, porque el apóstol Pablo junta esas tres cosas. Porque lo que simboliza Judas es un símbolo que simboliza aquel que está muy cerca de la verdad, pero que en el fondo no está en la verdad. Tiene apariencia de verdad hasta tal punto que engaña a todos los que están a su alrededor, pero en realidad es, la palabra que usa el apóstol Pablo, apostasía. No es iglesia, o sea que es ramera, porque es infiel y da la espalda a Dios. Y por lo tanto va derechito al infierno, a la condenación eterna. Y este es el significado del simbolismo de la ramera, entendido a la luz del resto de la Biblia, la infidelidad, la esposa infiel. Y en este caso, la gran ramera, como si solo hubiera una, simboliza la gran esposa infiel, es decir, la iglesia infiel, la iglesia que no es realmente iglesia. Y ahora vamos a ver en los siguientes versículos cómo el apóstol Juan asocia esta imagen que nos acaba de introducir de gran ramera, nos lo va a asociar con todos esos elementos que ya hemos visto en Apocalipsis 13 y en Daniel 7. Y de todas formas, para ya ir asociando con Daniel 7 y Apocalipsis 13, el versículo 1 acaba con esa referencia a las aguas, sobre las aguas. Una forma de hablar del conjunto de la humanidad que ya explicamos en su día, no lo voy a explicar de nuevo, cuando vimos Daniel 7 y Apocalipsis 13. Continuamos, versículo 2 y 3. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí ya sale la bestia. Otra vez la alusión y la conexión con Daniel 7 y Apocalipsis 13. Juan aquí nos habla de los 10 cuernos, una referencia a esa cuarta bestia de Daniel 7:7 y a la bestia de Apocalipsis 13:1. Pero Juan también habla de palabras de blasfemia, una referencia directa a Apocalipsis 13:1 e indirecta a Daniel 7:25, donde decía que la cuarta bestia hablaba palabras contra Dios. Y no me quiero ir deteniendo mucho porque quiero ir rápido, hay mucho texto y quiero que nos centremos en lo principal, pero a veces hay pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos. Y aquí hay uno de esos pequeños detalles y me gustaría verlo. ¿A dónde llevan a Juan para ver a la gran ramera, para ver a la sentencia a la bestia? Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Esto es más simbolismo. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Vacío, vaciedad, nada. Eso es la gran ramera, eso es la bestia, un gran nada. La bestia, la gran ramera, o sea que nos entendamos, la infidelidad a Dios, el dar la espalda a Dios, conduce como sentencia a un desierto espiritual, a la nada. Lejos de Dios no hay nada. Dar la espalda a Dios acaba, concluye, se sentencia en un desierto. Pero continuamos, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bien, dice el versículo 3 que la bestia tiene encima a una mujer. Continuamos con el simbolismo. Versículo 1 y 2, gran ramera. Versículo 3, bestia. Versículo 4, mujer. En estos primeros 4 versículos ya tenemos 3 facetas, 3 formas de verlo. Todo simbolismo, todo es lo mismo en el fondo. Juan usa de simbolismo para explicar estas diferentes facetas del enemigo de los creyentes.
Y digo enemigo de los creyentes porque no olvidemos que Daniel 7:21 dice que esta bestia hacía guerra contra los santos y los vencía. Y Daniel 7:25 dice que la bestia a los santos del Altísimo quebrantará. Y si damos el salto a Apocalipsis 13, decía lo mismo, que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Por eso digo que es un enemigo de los creyentes. Pero este enemigo de los creyentes nos dice este versículo 4 que tiene buena apariencia. Y eso es lo que significa el versículo 4, la buena apariencia. Esta mujer, la gran ramera, la bestia, la infidelidad a Dios, tiene lugar desde el glamour, podríamos decirlo así, de la buena apariencia. La mujer infiel, a pesar de ser algo asqueroso ante los ojos de Dios, trata de dar buena apariencia ante los hombres, así los seduce mejor. Dice el versículo 4 que está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. 5 cosas, a cada cual más lujosa y más vistosa. Y quizá lo de púrpura y escarlata hoy no se entienda muy bien porque hoy no son más que 2 colores. Lo que pasa que en la antigüedad, para vestir de esos 2 colores concretos, había que tener mucho dinero, porque la ropa de esos 2 colores concretos era muy cara, por la dificultad de conseguir y aislar el color, así de sencillo. Pero bueno, parafraseando este versículo, y con el máximo respeto quiero decirlo, podríamos entenderlo así: vestida de Armani y de Gucci y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. ¿A que se entiende mejor? Pero aunque se entienda mejor, la Biblia no dice eso lo digo yo. La verdad es que la Biblia da 2 colores muy concretos. La palabra de Dios nos da 2 colores. Y aparte de transmitir la idea de lujo, que he intentado parafrasear un poco medio en broma, elegancia y pomposidad son muy útiles a los creyentes para identificar a la esposa infiel, a la falsa iglesia, porque estos 2 colores son usados en el día a día real de la iglesia infiel, de la que no es iglesia. Pasamos al versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y si volvemos a Apocalipsis 13, podéis girar la página si queréis, no es necesario, pero lo voy a leer. Esto es una referencia al primer versículo, Apocalipsis 13:1. Dice algo muy parecido. Dice Apocalipsis 13:1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y atención aquí, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y aquí en Apocalipsis 17:5 se nos dice un nombre escrito, y salen 2 cosas: el nombre blasfemo, y dice el nombre Babilonia la grande, y luego una especie de explicación de ese nombre o ese título. La explicación es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que ropa delicada, de lujo, oro, piedras preciosas, perlas, pero en el fondo una mujer infiel, una esposa infiel, una iglesia infiel, a los ojos de Dios una bestia, algo abominable a los ojos de Dios. Y dice el título Babilonia la grande, que quede claro, ahí empezó todo, porque en Babilonia la grande, la Babilonia de Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo, ahí le fue dado al rey Nabucodonosor un sueño que Daniel interpretó con todo lo que iba a suceder en cuanto a las estructuras de poder de este mundo. Y no lo voy a repetir ahora porque sería repetir lo que dije en su día de Daniel 2, pero muy en resumen, esa imagen de ese sueño simbolizaba el orgullo humano en su máxima expresión, el querer llegar a Dios, la deificación del hombre. Ese querer llegar a Dios, pero paradójicamente dando la espalda a Dios. Pero Babilonia no empezó con Nabucodonosor. Él solo fue un engranaje más en la cadena.
Empezó mucho antes, en Babel, Génesis 11, cuando los hijos de Cam quisieron llegar a Dios dando la espalda a Dios. Lo cual nos lleva más atrás todavía, al principio de todo, al jardín del Edén, Génesis 3, cuando la serpiente le dice a Eva que si come del fruto, será como Dios. Y Eva picó, creyó la mentira de la serpiente y entró el pecado en el mundo. Esto ya lo sabemos. ¿Y a dónde nos lleva esto? A otra caída. A uno que lleno de sí mismo, lleno de orgullo, quiso ser como Dios. Y esto también lo dijimos en su día, en predicaciones anteriores. Nos lo explica el profeta Isaías en Isaías 14, 13 y 14. No importa que lo busquéis, lo voy a leer. Es una referencia a Satanás y su querer ser como Dios. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Satanás, la serpiente, es desde el principio el motor que mueve los engranajes de la rebelión contra Dios en este mundo. Cronológicamente, Babel, luego Egipto, luego Babilonia y luego los diferentes imperios paganos que se fueron sucediendo, que fueron cogiendo la bandera de la rebelión contra Dios, hasta llegar a lo último, la evolución de la cuarta bestia de Daniel 7, el pequeño cuerno que entra de lleno en el ámbito religioso y que hace guerra contra los santos y los vence. La gran ramera, la esposa infiel, la que aparenta ser iglesia, pero que en el fondo no lo es. Y un pequeño detalle que puede pasar desapercibido. Hay una pequeña palabra en este versículo 5 de la que aún no he dicho nada. ¿Cuál es? Es la palabra misterio. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Y no quiero entrar en detalles porque sería muy extenso, pero solo una cuestión. ¿A qué parte de la Biblia nos dirige esto del misterio? En otras palabras, ¿cuál es el pasaje de la Biblia en que sale más veces la palabra misterio? Así de claro. La respuesta ni es sorpresa ni es casualidad. Es Daniel capítulo 2. La palabra misterio sale 7 veces en Daniel capítulo 2. El misterio que representaba ese sueño de Nabucodonosor queda aclarado de forma definitiva por el apóstol Juan en Apocalipsis 17 y 18. Y en un sentido, Babilonia no desapareció con la conquista de los medos y los persas en el año 539 a.C., porque la esencia de Babilonia perduró y está con nosotros hoy, año 2021, y perdura hasta el fin de los tiempos. Por eso Apocalipsis 18, escrito por el apóstol Juan más de 600 años después de esa caída de la Babilonia política y militar, trata de la caída final de Babilonia. Apocalipsis 18, 2, lo hemos leído antes, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y aunque Babilonia como imperio político militar desapareció hace 2500 años, su herencia, su religión, su paganismo, su oposición a Dios, su rebelión contra Dios, que es lo que simboliza Babilonia, está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ese tratar de llegar a Dios por medios humanos, dando la espalda a Dios, que tiene lugar desde hace milenios en este mundo, comenzó en Babel y continuará hasta el fin de los tiempos. Eso perdura, momento en que al final la Babilonia espiritual será destruida por completo y de forma definitiva con la segunda venida del Señor. Porque el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2 trata de diversos poderes, sucesivos poderes, pero englobados en una sola imagen. Y Cristo, la piedra de Daniel 2, se carga toda la imagen en representación, esa representación de la deificación del hombre. Daniel 2, 34, 35.
Una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Por eso, en 2 de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, es la continuación espiritual del paganismo babilónico. ¿Cómo, si no, iba el apóstol Juan a hablar de una caída definitiva de Babilonia en Apocalipsis 18? Porque era una Babilonia espiritual. Que sea una gran imagen en Daniel 2 enfatiza la continuidad en cuanto a lo esencial del poder representado en esa imagen, que es la oposición a Dios. El lenguaje de hoy en día, todo es lo mismo. El poder pagano se resume en dos cosas: una, oposición a Dios, y dos, glorificación del hombre, o sea, una abominación a los ojos de Dios. Pasamos al versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Cómo se quedó Daniel después de ver esas bestias del capítulo 7? No importa que lo busquéis, pero lo voy a leer. Daniel 7, 15 y 28. En Daniel 7, 15 dice: se me turbó el espíritu, a mí Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y si saltamos al último versículo de Daniel 7, que es el 28, dice: en cuanto a mí Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. En Daniel 7 se explicaron muy por encima las tres primeras bestias, en cambio se hace un gran énfasis en la cuarta. Por tanto, aunque el texto no lo diga, creo que se puede decir fácilmente que lo que turbó a Daniel y asombró a Daniel fue la visión de la cuarta bestia, no las tres primeras. Y esto que acabo de decir, que es una suposición, creo que queda confirmado aquí en estas palabras de Apocalipsis 17:6, cuando se afirma que Juan queda asombrado con gran asombro. Parece un juego de lenguaje, pero estaba escrito así en griego. El lenguaje de hoy en día, el lenguaje de hoy, diríamos que Juan se quedó flipado de lo que vio. Podríamos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué se asombró tanto Juan? Creo que la respuesta está en Apocalipsis 13:4, donde dice que el dragón había dado autoridad a la bestia, porque el poder que ejecuta no es normal, es muy grande y esto asombra. Daniel lo expresa así con el simbolismo de Daniel 7:19. Dice: la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Todo es simbolismo, pero creo que lo podemos entender. Asombra, sorprende. La mujer, la bestia, nos dice este versículo, está ebria, llena, repleta de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, que quede muy claro. Y esto asombra. La gran ramera, por la bonita apariencia que tenga, pues no daría esa impresión en realidad, pero sí, en el fondo es una asesina, es una aniquiladora de creyentes. Y esto es lo que nos dice el apóstol Juan.
Y tenemos que avanzar más rápido porque no podemos ir versículo por versículo, pero solo 3 cositas más de este capítulo 17 antes de pasar al 18. Del versículo 7 en adelante hasta el final, hasta el 18, hay muchísimo lenguaje simbólico. Y lo siento mucho, pero no da tiempo a explicarlo todo y entrar en más detalles. Pero quiero que nos detengamos un momento en 3 versículos que salen aquí a modo de aclaración, así como expliqué antes. Son los versículos 9, 15 y 18. Y si nos fijamos, estos 3 versículos explican y aclaran simbolismos, asociando las imágenes a modo de representación a cosas de la vida real, lo que significan. Vamos a verlos. Versículos 9, 15 y 18. Versículo: para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son, verbo ser, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 18, y la mujer que has visto es, otra vez el versículo ser, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea que, resumiendo, del versículo 9 deducimos que la mujer, la gran ramera, la esposa infiel, la bestia, está ubicada sobre 7 montes. En el versículo 15 dice que la mujer está sobre pueblos, naciones y lenguas. O sea que entendemos que significa sobre el planeta, el mundo entero. Y eso ya lo explicamos en mensajes anteriores, no quiero volver a explicarlo en detalle. Y del versículo 18, ¿qué entendemos? Entendemos que la mujer es una ciudad, que tiene poder, algún tipo de poder sobre los gobernantes del mundo. O sea, conclusiones de este capítulo 17 y pasamos al 18. La gran ramera, la bestia, la mujer es una ciudad ubicada sobre 7 montes que de alguna manera está por encima de las naciones de este mundo. Es una esposa infiel, es decir, tiene apariencia de fiel, de iglesia, pero no lo es. Está muy decorada, muy bonita por fuera, oro y piedras preciosas. Tiene como colores característicos el rojo y el púrpura. Persigue y mata a los verdaderos creyentes. Y hay un cáliz de oro de por medio con algo que Dios califica como inmundicia. Y además es heredera del paganismo babilónico de la antigüedad, perpetuando cosas de ese paganismo babilónico. ¿Hay algún candidato que cumpla todas estas características? ¿Hay alguna ciudad que a la vez sea visto como una iglesia? Bueno, pues vamos con el capítulo 18. El título que le han puesto en la Reina Valera del 60 creo que es bastante indicativo, la caída de Babilonia, de lo que trata este capítulo 18. Y aquí tampoco vamos a ir versículo por versículo, no nos detendremos demasiado en este capítulo 18. Solo quiero llamar vuestra atención sobre algunos versículos muy destacados. Lo primero que quiero señalar es que la palabra ciudad sale 7 veces en este capítulo 18. Es decir, que lo que acabamos de ver hace un minutito, justo lo último del capítulo 17, aquí se recalca, se deja muy claro que esta gran Babilonia, esta gran ramera fornicadora que aparenta ser una esposa guapa y ataviada, pero que realmente da la espalda a Dios, es una ciudad. 7 veces sale la ciudad en Apocalipsis 18. Y vamos a ver brevemente algunos versículos. Vamos con el 2. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí hay algo muy fuerte, muy llamativo. Se ha hecho habitación de demonios, dice el versículo 2. Entonces uno puede entender, si se ha hecho esto, es que antes no lo era, ¿no? De todas formas, es una acusación muy grave. La habitación es donde uno vive, viene del verbo habitar, o sea que es una ciudad en la que habitan demonios. Y ya lo creo, ya creo que si habitan demonios, ya creo que persigue y mata a los cristianos y que es algo aborrecible ante los ojos de Dios. Vamos con el versículo 4.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni no recibáis parte de sus plagas. Es un versículo bastante conocido, este versículo 4. Aquí habla Dios. Dios les dice a los suyos que salgan de ella. O sea, que salgan de esa ciudad, de esa gran ramera, de esa esposa infiel, de esa iglesia que no es iglesia. ¿Cómo puede el pueblo de Dios, porque Dios le llama pueblo mío, estar dentro de algo así? ¿Cómo puede el pueblo estar dentro de algo así? Pues la respuesta es porque han sido engañados. Si volvemos un momento, no importa que lo busquéis en la Biblia, pero si volvemos a Mateo 24, cuando hicimos el mensaje de Mateo 24, ¿qué era lo más importante? ¿De qué advirtió Jesús a los suyos en Mateo 24? ¿Cuál era la esencia de Mateo 24? Mateo 24:4. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. El mensaje de Mateo 23 y Mateo 24 era una advertencia a estar atentos al engaño por parte de instancias religiosas que parecían ser temerosas de Dios, pero que no lo eran, sino que eran aborrecedoras de Dios. Todo el contexto era de escribas y fariseos. Por eso Jesús aprovecha y dice: mirad que nadie os engañe, en todo el contexto de Mateo 21, 22 y 23, que era de escribas, fariseos y también un poco de saduceos. ¿Y cómo puede el pueblo de Dios estar en algo así? Porque han sido engañados. Por eso el pueblo de Dios puede estar en algo así de horrible, como vemos esta descripción de Apocalipsis 18. Y Dios les dice que salgan, es decir, que cuando se den cuenta que están en una iglesia en la cual no hay verdadero temor de Dios, pues que salgan de ella. Y el domingo pasado nuestro pastor Pastricio nos estuvo hablando de 1 Corintios 5, de la membresía de la iglesia, y nos estaba explicando lo que significa estar dentro, estar fuera de una iglesia local. Y en la Biblia esto se usa respecto de iglesias, el estar dentro y estar fuera, por lo que aquí en Apocalipsis 18 más motivo hay para interpretar que la gran ramera es una gran esposa infiel, es decir, una falsa iglesia. Saltamos al versículo 7. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Se lo cree. Se cree reina, se cree que no es viuda, o sea, que tiene esposo. ¿Y quién es el esposo según la Biblia? Basta girar la página. Apocalipsis 19, 7. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya sabemos quién es el esposo, el Señor Jesucristo. Pero atención, el Señor Jesucristo no es esposo de una gran ramera, no, sino de la iglesia verdadera, la que ha comprado con su sangre. Si saltamos al versículo 13, los versículos 12 y 13 son una larga lista de cosas. ¿Hay algo que nos llame la atención en esta lista de los versículos 12 y 13? ¿Hay algo que nos llame la atención? Es lo último, ¿verdad? Almas de hombres. ¿Quién comercia con almas de hombres desde hace siglos? ¿Quién intercambia dinero por promesas sobre almas? Si saltamos al versículo 16, dice: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y esto es una alusión a lo que acabamos de ver hace un ratito, Apocalipsis 17:4, por si a estas alturas aún quedaban dudas de que la gran Babilonia y la gran ramera son lo mismo. Aquí el apóstol Juan asocia todo este lujo y toda esta decoración de la gran ramera a la ciudad, a una ciudad. Y saltamos al versículo 23, dice: por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La gran ramera, la esposa infiel, la gran Babilonia, engaña a las naciones. Pero ya sabemos que hay una mano que mece la cuna. ¿Quién dijimos que era el motor de la Babilonia espiritual? Satanás, el que engaña a las naciones. Si giramos hacia adelante al capítulo 20,
Un texto muy conocido, Apocalipsis 22 y 3, dice: prendió al dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, otra vez las mismas 4 palabras que en Apocalipsis 12, para que no quede lugar a dudas. Dice: y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. El origen del engaño es Satanás. Y el último versículo, el 24: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esta ciudad, esta iglesia que aparenta ser iglesia pero que es abominación a los ojos de Dios, es responsable de la muerte de creyentes. Y con esto quiere acabar esta exposición el apóstol Juan, recordándonos de la muerte de creyentes en manos de esta ciudad, en manos de esta gran ramera. Tal cual profetizó Daniel hace 2500 y pico de años en Daniel 7, tal cual hemos visto cumplido a lo largo de la historia. Bueno, pues concluimos, vamos concluyendo. ¿Qué significa todo esto? Yo creo que está bastante claro. En estos 8 mensajes que hemos visto, desde Daniel 2 hasta hoy, hemos visto que hay un poder que da la espalda a Dios, que pugna con los creyentes, que los persigue y cuando tiene la oportunidad de hacerlo, pues los liquida. Esto es lo que hemos visto en la Biblia y lo vemos confirmado en la historia de la humanidad y sobre todo en estos últimos 2000 años de historia, 2 milenios en que los cristianos han sido y somos atacados y perseguidos en diferentes lugares y en diferentes momentos. Pero Jesús es victorioso y nuestra victoria está en Él. Y nos dice en Mateo 5:12: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y la referencia en todo esto que hemos visto a Roma en estos pasajes es tan clara y tan evidente que incluso en material católico se admite. No la he traído, quería traerla, pero quería traer una Biblia católica esta mañana y enseñárosla. Es una Biblia muy respetada dentro del catolicismo, una versión católica, se llama la Biblia de Jerusalén, y es como una Biblia de estudio, abajo tiene comentarios, y en las anotaciones al pie de página os quiero leer unas cuantas, las tengo copiadas. Para Apocalipsis 16:21, que si os fijáis es el último versículo del capítulo 16, justo antes del 17, la anotación a pie de página dice: preparación inmediata del hundimiento de Roma. Para el siguiente versículo, el 17:1, el comentario a pie de página de esta Biblia católica dice: la prostituta idólatra llamada Babilonia, es decir, Roma, verá cómo se realiza la condena anunciada. Y en el capítulo 18, el versículo 9, el comentario que tiene abajo esta Biblia dice: triple lamentación de los que en Roma han llegado a la prosperidad. Capítulo 18, que habla tanto de esa ciudad, lo asocia con Roma. Y hace poco, un año o 2 o 3, creo que hace 2 años, 2019, no estoy seguro, salió una 5ª edición de esta Biblia católica, la 5ª edición de la Biblia de Jerusalén, y han cambiado un poquito los comentarios abajo. Y ahora para el 17:1 pone algo ligeramente diferente, pone: Babilonia está personificada por una mujer, es Roma la idólatra. Más claro imposible. Y para el versículo 3, Apocalipsis 17:3, han añadido un comentario nuevo que no salía en la 4ª edición, que pone: las 7 cabezas son las 7 colinas de Roma. Y nos podíamos preguntar, ¿cómo es esto? ¿Tiran piedras sobre su propio tejado? La respuesta es sí y no. Y un poquito de historia, no quiero ser breve, no me quiero alargar, pero un poquito de comentario histórico. Cuando en el siglo XVI comienza a traducirse la Biblia en Europa y se comienzan a distribuir en masa gracias a la imprenta Biblias traducidas, el pueblo llano, los diferentes pueblos de Europa, empiezan a leer un libro que les había sido prohibido durante siglos, en parte por prohibiciones puras y duras y en parte porque el texto solo era accesible en latín, un idioma que ya casi nadie entendía.
Y cuando la gente comienza a leer y entender sobre todas estas cosas que hemos visto en estos pasajes controvertidos y otras partes de la Biblia, y los reformadores prominentes comienzan a lanzar acusaciones contra el papado de engañar a la gente y de comerciar con las almas de las personas, y todo lo que ya sabemos, en Roma suenan todas las alarmas. Porque miles de personas de repente tuvieron acceso al texto bíblico y pudieron comprobar de primera mano cómo las prácticas, las enseñanzas y las costumbres de la Iglesia oficial en aquella época eran muy diferentes de lo que indicaba la palabra de Dios. Y la gente podía demostrar en base a una Biblia cómo la Iglesia oficial se había torcido y se había desviado. Y ya lo digo, en Roma suenan todas las alarmas, hay muchos nervios, el papado lanza un gran concilio de 18 años llamado el Concilio de Trento, que es un poco para contrarrestar ese fuego que había prendido en toda Europa e intentar mantener la situación bajo su control. Y al poco de terminar ese concilio, 3 sacerdotes españoles formulan una serie de nuevas y muy sutiles enseñanzas para desviar la atención de la gente, ya que todos los ojos estaban puestos sobre Roma en base a estos pasajes de la Biblia. Y más aún porque la Inquisición en aquella época estaba funcionando a toda máquina. Y tenemos 3 sacerdotes españoles. El primero, Luis de Molina, nace en 1535 y muere en 1600. Trabajó desarrollando la doctrina del libre albedrío, sobre la cual Jacobo Arminio formuló lo que hoy en día conocemos como el arminianismo. Por otra parte, Francisco de Ribera, 1537 a 1591, formuló lo que se conocería como el futurismo, que luego desarrollaron otros sacerdotes en los siglos XVII y XVIII, que desembocaría en lo que hoy conocemos como el dispensacionalismo. Y finalmente Luis de Alcázar, otro contemporáneo de los otros dos, también un sacerdote español, un poquito más joven, 1554 y muere en 1613, trabajó curiosamente en una teoría totalmente contraria a la de su compañero Francisco Ribera, conocida hoy como el preterismo. Y bien, del arminianismo hoy no vamos a hablar porque no viene a cuento, no viene al caso, pero del futurismo y del preterismo sí, porque fueron 2 teorías opuestas, inventadas por Roma, cuyo único objetivo real era desviar la atención. Los reformadores acusaban a Roma de ser el cumplimiento de un montón de profecías bíblicas cumplidas sobre la persecución a los creyentes en los postreros días por parte de una iglesia desviada. Y el catolicismo, al ver sus vergüenzas al descubierto, le quedaba como única opción inclinar esas profecías hacia otro lugar, atrás o adelante en el tiempo, con tal de que la gente no viera a la Roma actual el cumplimiento de todas las profecías. El futurismo que desarrolló Francisco Ribera propone que Apocalipsis hace referencia al futuro, al fin de los tiempos, y que no tiene prácticamente nada que ver con los creyentes de hoy en día, porque solo es de esos últimos 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo. Y Francisco Ribera propone que los primeros capítulos de Apocalipsis se aplican a la Roma antigua imperial y el resto se aplica al periodo futuro, de 3 años y medio, justo antes de la segunda venida del Señor. Y por si esto no colaba, a la vez, Luis de Alcázar inventó la teoría preterista, que proponía que el libro de Apocalipsis se aplicaba exclusivamente a la Roma imperial de los primeros siglos, siendo los malos de la película los emperadores romanos, Nerón, Calígula, Domiciano, etc. Vamos, en definitiva, que mires hacia adelante o que mires hacia atrás, que mires al futuro o que mires hacia atrás, pero que en ningún concepto mires a lo que tienes delante de tus ojos. Te cuelan la teoría futurista con un no te preocupes de Apocalipsis porque no tiene nada que ver con nuestros tiempos, porque eso va de los últimos 3 años y medio de este mundo, o sea que no te fijes mucho en Apocalipsis. O te cuelan la teoría preterista con lo mismo, no te preocupes de Apocalipsis porque no tiene nada que ver con nuestros tiempos, eso tiene que ver con los primeros siglos del cristianismo y los emperadores romanos aquellos que eran muy malos, muy malos, muy malos. Y han pasado ya 400 años desde que se formulan estas 2 teorías por parte de sacerdotes católicos españoles, curiosamente los 3,
Y no les ha ido demasiado mal, porque el futurismo ha calado bastante dentro del protestantismo, pero bueno, solo desde finales del siglo XIX, sobre todo el siglo XX. Y por otra parte, el preterismo no ha entrado tanto en el protestantismo, prácticamente no ha entrado, ha quedado anclado, bien asentado dentro del catolicismo. Y el preterismo es la visión de los comentaristas de la Biblia de Jerusalén que os he leído antes. Admiten que Apocalipsis 17 y 18 son una referencia a Roma, porque no niegan lo evidente, pero junto con esto cuelan toda una serie de referencias a los emperadores romanos, Nerón, etcétera, en comentarios que no os he leído, pero esos comentarios también están. Lo que pasa es que el cristianismo histórico no concuerda con ninguna de estas dos formulaciones del catolicismo de hace 400 años, sino que al contrario apunta directamente a la desviación de la Iglesia oficial, lo que hoy en día sería el catolicismo romano. Y permitidme que os lea algunas citas de cristianos conocidos, destacados de la antigüedad. No voy a leer las de Jerónimo de Estridón del siglo IV y de Gregorio I del siglo VI, porque ya las leí en su día en predicaciones anteriores, pero bueno, son muy llamativas y muy claras, y son 1000 años antes de la Reforma Protestante, relacionando la desviación de la Iglesia de su tiempo, del siglo IV y del siglo VI, con lo que estamos tratando hoy. Y esto lo digo porque el entendimiento de que una iglesia desviada cumple todas estas profecías de la Biblia no es ni muchísimo menos una idea de la Reforma, sino de toda la historia del cristianismo. Y voy a citar dos citas de mucho antes de la Reforma. Hay una cita de 5 siglos antes de la Reforma, un obispo francés llamado Arnulfo, no se sabe en qué año nace, 964, parece ser que muere en 1003. Y en un concilio en Francia en el año 991 acusó al Papa Juan XV de ser el anticristo en base a 2 de Tesalonicenses 2, cuando Pablo habla del hombre de pecado. Y dijo con respecto al Papa Juan XV, y cito textual: con toda seguridad, si está vacío de amor y lleno de conocimiento vano y exaltación, es el anticristo sentado en el templo de Dios mostrándose a sí mismo como Dios. 200 años después, unos 300 años antes de la Reforma famosa, un obispo austríaco, Eberhard II, 1170 y muere en 1246, denunció al Papa Gregorio IX en el Concilio de Ratisbona del año 1241. Cito textualmente, dijo del Papa que es ese hombre de perdición a quien llaman anticristo, que en su jactancia dice: yo soy Dios, no puedo equivocarme. Y Eberhard II sostenía sin lugar a dudas que el papado era ese pequeño cuerno de Daniel 7:8. Y si ya nos adelantamos ya a nuestros tiempos, un par de citas más y termino. Juan Calvino, un clásico, en el siglo XVI escribe: aunque hay que admitir que Roma fue una vez madre de todas las iglesias, desde el momento en que comenzó a ser la sede del anticristo ha dejado de ser lo que fue. Las palabras de Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 no son susceptibles de otra interpretación que la que las aplica al papado. 100 años después, un pastor bautista, Roger Williams, del siglo XVII, dijo lo siguiente: el supuesto vicario de Cristo en la tierra, que se sienta como Dios sobre el templo de Dios, exaltándose no solo sobre todo lo que se llama Dios, sobre las almas y las conciencias de todos sus vasallos, sí, sobre el Espíritu de Cristo, sobre el Espíritu Santo, sí, y Dios mismo, hablando contra el Dios del cielo, pensando en cambiar los tiempos y las leyes, Él es el hijo de perdición. Luego el que fundó el metodismo, John Wesley, siglo XVIII, dijo: en muchos aspectos el Papa tiene un derecho indiscutible a esos títulos. Él es en un sentido enfático el hombre de pecado, ya que aumenta todo tipo de pecado de forma desmedida. Y es también apropiadamente denominado el hijo de perdición, ya que ha causado la muerte de innumerables multitudes, tanto de sus oponentes como de sus seguidores. Ha destruido innumerables almas y él mismo perecerá para siempre. Él es el que se opone al emperador, aquí se refiere a Cristo cuando dice el emperador, que una vez fue su legítimo soberano.
y que se exalta sobre todo lo que se llama Dios o que es adorado. Y luego dice, reclamando para sí las prerrogativas que pertenecen solo a Dios. Y la última cita, Spurgeon, no podía faltar Spurgeon, y esto ya tiene fecha concreta, predicando en su propia iglesia el domingo 21 de octubre de 1866, dijo: ningún hombre en su sano juicio debería plantearse la pregunta: si no es el papado en la Iglesia de Roma y en la Iglesia de Inglaterra, no hay nada en el mundo que pueda ser llamado con ese nombre. Si se emitiera un clamor por el anticristo, ciertamente deberíamos tomar esas dos iglesias bajo sospecha. Y ciertamente no serían liberadas nuevamente, porque responden exactamente a la descripción. El papado en cualquier lugar, ya sea anglicano o romano, es contrario al Evangelio de Cristo y es el anticristo, y debemos orar en contra suya. Debería ser la oración diaria de todo creyente que el anticristo sea arrojado como una piedra de molino al abismo y se hunda para no volver a levantarse. Palabras de Spurgeon de octubre de 1866. Por cierto, las 7 colinas de Roma, es algo de sobra conocido que Roma está sobre 7 colinas, son el Monte Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Palatino, el Quirinal y el Viminal. Son las 7 montañitas sobre las cuales se asienta la ciudad de Roma. El apóstol Pedro, en una de sus despedidas, tenemos 2 cartas del apóstol Pedro en la Biblia, y en la primera, lo podéis buscar si queréis, primera de Pedro 5:13, en la despedida de esta primera carta, con un ligero toque de humor, podríamos decirlo así, pero también a modo de profecía, el apóstol Pedro se despide así. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro estaba en Roma. Babilonia ya no existía. Y además, por una confirmación aparte, bueno, hay 2 en la Biblia, sabemos que Marcos estaba en Roma. Filemón, versículo 24, que es una carta que Pablo escribió estando preso en Roma, nos confirma que Marcos estaba con él en la ciudad de Roma. Pedro, el apóstol Pedro, quiso asociar la ciudad de Roma con la antigua Babilonia, con todo lo que eso implicaba. Termino, 5 minutos. Acabamos hoy la serie de pasajes controvertidos. En el fondo, todo lo que hemos visto trata de los que dan la espalda a Dios, engañan y tratan mal a los que sí temen a Dios de corazón. Eso es el resumen de estos 8 mensajes. Y en Juan 16:2, Jesús dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y tal cual. Otra profecía de Jesús cumplida y requete cumplida. La historia nos muestra siglos de gente que dice servir a Dios, persiguiendo y matando a verdaderos creyentes. Mirad que nadie os engañe, fue la advertencia de Jesús en Mateo 24:4. En el contexto, como he dicho antes, de los escribas y los fariseos. Unos religiosos que parecían ser creyentes a ojos de la gente, pero que en verdad no lo eran. Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 y 18 son pasajes que, por una parte, nos ayudan a entender el odio y la persecución a los creyentes, pero por otra parte nos alientan en el sentido de que el Señor Jesucristo siempre sale victorioso. Apocalipsis 18 trata de la caída definitiva de la Babilonia espiritual y todo lo que eso implica de oposición a Dios y de la victoria definitiva de Cristo. En Apocalipsis 19 es otra historia. Todo ese sufrimiento causado por los que dan la espalda a Dios ya no está. Se ha desvanecido. En Apocalipsis 19 ya solo están los creyentes. Se habla de las bodas, la fiesta de las bodas del Cordero. La Biblia nos advierte en contra de las falsas enseñanzas
y en contra de los que tuercen las Escrituras. Los apóstoles Pedro, Pablo, Juan y Judas en sus cartas lo tratan mucho, de forma bastante recurrente. Y esto, si nos quedamos con algo de todo el mensaje de hoy, que nos quedemos solo con esto, con una sola cosa, que nos cuidemos de lo que no es bíblico. Al contrario que en la Edad Media, nosotros sí podemos tener una Biblia completa en nuestras manos, la podemos leer en nuestro idioma, en nuestras casas, y que lo aprovechemos, que nos acerquemos a Dios, que aprendamos de Dios mediante la lectura de su palabra. Y como he dicho antes, la Gran Ramera es una representación de la iglesia infiel, la iglesia que no es iglesia, y que no entrará en la fiesta de las bodas del Cordero, pese a su oro y su pomposidad y sus lujos. En Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es la esposa perfecta porque ha sido perfeccionada por Cristo, es la mujer que teme a Dios. La descripción de la mujer virtuosa de Proverbios 31 no es una simple cualidades de una mujer, es algo mucho más profundo. Es la descripción de la esposa de Cristo, que es aceptada en la fiesta de las bodas de Cordero por su temor de Dios, por ser creyente. Y de esto trata todo lo que hemos visto. Hay un juicio. Cada uno de nosotros, el día que salgamos de este mundo, afrontaremos un juicio. Si somos como los hombres de Babel, que queremos llegar a Dios pero a nuestra manera, dando la espalda a Dios, nos va a ir muy mal en ese juicio. En Ezequiel 8 vimos que el dar la espalda a Dios voluntariamente y despreciar la cruz de Cristo es un pase, es un ticket para el infierno. No hay perdón posible para los que dan la espalda a Dios. Y hoy hemos visto que ese conglomerado que se opone a Dios, llámese ramera, bestia, Babilonia espiritual, da igual, acaba sentenciada en un desierto. El desierto simboliza la ausencia de Dios. El infierno es la ausencia de Dios. Y de ahí no se sale. Si tú en esta mañana que me escuchas no tienes estas cosas claras, te voy a dar la solución. Teme a Dios, y esto significa en lenguaje de hoy en día lo más claro posible que hagas las paces con Dios. ¿Y esto cómo es? Admite en tu corazón tu pecado y pide perdón a Dios por haberle ofendido todos los días de tu vida, porque todos somos pecadores, todos. Lo único que diferencia a la persona creyente de la no creyente es que los creyentes no confiamos en nuestras propias capacidades y nuestros propios méritos para entrar en el cielo, sino que confiamos en la cruz de Cristo. Y los creyentes no somos mejores que otros, somos igual de pecadores. La única diferencia es que confiamos de corazón en la sangre del Señor Jesucristo, que en la cruz nos limpia de nuestros pecados. Y por eso, y solo por eso, tenemos paz con Dios. Hemos hecho las paces con Dios y por tanto tenemos acceso a la vida eterna y nos libramos de la condenación del infierno. Y para los que somos creyentes, que no nos preocupemos por las noticias de la tele y todo lo que va sucediendo en este mundo, porque gracias a Dios, gracias al apóstol Juan, sabemos el final de todo. Que recordemos que la piedra de Daniel 2, Cristo, destruye todo ese poder mundano que está en oposición a Dios. Cristo es, lo hemos leído hoy, Rey de reyes y Señor de señores. Y está sentado a la diestra del Padre y además intercede por nosotros. Que respondamos con obediencia a su palabra y que oremos por más santidad en nuestras vidas. Amén.